Buen día, docente, buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el día de hoy vamos a hablarles sobre la filtración de datos personales de los ciudadanos peruanos. Este grupo está conformado por Lady Apaza, Johan Arias, Elisa Ayala, Sheila Castillo, Giancarlo Tintaya y que les habla Micaela. Bueno, para iniciar este tema, mi compañera Lady les hablará sobre la denuncia de ASBank a la PCM por la filtración de datos personales. Denuncia a la PCM por la presunta filtración de datos personales. La Asociación de Bancos del Perú denunció la filtración de datos personales a través de sus plataformas y redes sociales en contra de la presidencia del Consejo de Ministros, ya que con anterioridad había alertado sobre una presunta filtración de datos personales de los ciudadanos, la cual se encuentra administrada por las entidades públicas y está siendo filtrada y vendida en redes sociales. A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, es decir, Aníbal Torres, advirtió que la comercialización de estos datos personales pone en riesgo el desarrollo de las transacciones. ASBank menciona que la información de los usuarios que está en riesgo comprende desde su nombre, su dirección, su DNI, sus datos familiares, sus huellas dactilares, entre otros. También es por eso que ASBank menciona que debemos tener cuidado al momento de recibir llamadas o mensajes en las cuales nos ofrezcan ayuda para cobrar los bonos que han salido o si no para tener dinero de forma más rápida. Es por eso que debemos cuidar nuestros datos personales para no ser víctimas de estafas. Asimismo, es importante conocer qué acciones ha tomado la RENIEC tras la denuncia de ASBank por la filtración de datos personales. De esta pregunta, como sabemos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, es un organismo autónomo que brinda servicios de consultas en línea a instituciones públicas y privadas. En esta se ha detectado delincuentes cibernéticos que a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano accedieron a cuentas, claves de usuarios e instituciones públicas y algunas privadas. En este sitio web fue bloqueado ya que personas sin escrúpulos proporcionaban ilegalmente algún tipo de información en las redes sociales. Por consiguiente, solicitaron a la PCM a participar a fin de poder articular estas acciones que permiten proteger la identidad de todos los peruanos. Ahora, ¿por qué el gobierno peruano a través del PCM considera que no es responsable de dicha filtración? La PCM se pronunció sobre la filtración de datos y mencionó que se había dado inicio a un proceso sancionador contra los posibles responsables. La secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros descartó el pasado domingo que la filtración de datos personales se haya dado a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano y desmintió así lo dicho por el RENIEC. La PCM mencionó que rechaza profundamente las afirmaciones de RENIEC sobre una supuesta filtración de datos a través de la plataforma de interoperabilidad y mencionaron que está muy claro y sencillo que no se puede filtrar datos desde una plataforma que no almacena datos. La plataforma de interoperabilidad del Estado no almacena datos, sirve para intercambiar, para poder simplificar administrativamente los procesos, para la colaboración con la ciudadanía en cuanto a tener de manera oportuna su información, más no para almacenar datos. Dicho esto, la PCM se evade de responsabilidad por esta filtración. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en otros países para asegurar la seguridad de la data? Con otros países de Sudamérica tenemos a Chile, que fue el primer país de Iberoamérica que aprobó la Ley de Protección a la Privacidad, que contiene varios principios fundamentales sobre protección de datos personales. La ley chilena 1962-8 sobre la protección de la vida privada indica que en el artículo 4 que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autorizan o el titular consienta expresamente en ello y que el titular de los datos debe ser debidamente informado respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. También tenemos a Ecuador, que a comparación de Chile no tiene una norma general de protección a la vida privada. Sin embargo, la Ley 67 de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos establece en el artículo 9
protección de datos para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos obtenidas directo o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requiera el consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. Y también tenemos a Perú, que al igual que Ecuador no tiene una norma general de protección a la vida privada, pero se encuentra en el Código Civil lo siguiente, que es el artículo 16, que es la confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones, que nos dice que la correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares en igual circunstancias requieren la autorización del autor. Podría considerarse aquí que los datos recopilados en las contrataciones por medios electrónicos son parte de una comunicación y, por lo tanto, amparado por el Código Civil. Y bueno, ¿qué medidas de política digital sobre la filtración de datos personales debemos saber? Ya muchos sabemos, nos encontramos en una época digital. Todo gira en torno a la tecnología. Actualmente los trámites se realizan de manera virtual. Lo que antes era ir al banco y hacer una larga cola para realizar algunas transacciones, actualmente estas transacciones las podemos realizar mediante la plataforma de Yape o Plin, una de las más conocidas. No olvidemos mencionar que así como esto está evolucionando y simplificando muchas tareas y actividades, también la delincuencia evolucionó. Es decir, que la delincuencia también se está digitalizando. Hoy en día todos hemos oído hablar de los riesgos y peligros que traen, como es la filtración de datos personales. Para emitir la opinión ante el interrogante de qué medidas de política digital deben activarse en el caso de filtración de datos personales, es necesario recordar qué es la filtración de datos personales o a qué nos referimos al decir esto, ya que esto nos va a permitir formular la respuesta más adecuada. Entendemos por datos personales a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de los medios que pueden ser razonablemente utilizados. Esto según el inciso 4 del artículo 2 de la ley número 29733. Una filtración de datos es un incidente de seguridad en que usuarios internos malintencionados o atacantes externos obtienen acceso no autorizado a datos confidenciales o información sensible, como historias clínicas, información financiera, información de identificación personal. Las filtraciones de datos son uno de los tipos de incidentes de ciberseguridad más comunes y costosos que afectan a empresas de todos los tamaños, industrias y geografías, entre otros, y se producen con una regularidad alarmante. Para este tipo de problemas existe una entidad encargada que debe cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente en materia de la protección de los datos personales, siendo esta entidad la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, o abreviado ANPD. Entre una de las funciones está que entre ellos pueden emitir sanciones en contra de quienes resulten responsables de obtener de forma irregular o difundir los datos personales de una manera ilícita. Esta entidad, al detectar que se comercializan los datos personales, puede sancionar a la entidad que las comercializa o a los que interceden esta información de forma ilegal. Existen normas que las protegen y sancionan la divulgación de datos personales. De acuerdo con lo que se establece en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, una conducta delictuosa es una infracción muy grave, por tratarse de una recopilación de datos personales mediante medios fraudulentos o ilícitos, cuya multa va de 50 UITs a 100 UITs, que equivale más o menos a 230.000 soles hasta 460.000 soles. Volviendo a la pregunta de ¿qué medidas de política digital deben activarse en caso de la filtración de datos personales?
Según el decreto de urgencia numeral 007 de 2020, se menciona que se debe de informar inmediatamente este suceso al Centro Nacional de Seguridad Digital, quien incorpora al equipo de respuesta a incidentes de seguridad digital nacional. Este es responsable de gestionar la respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional y también coordinar y articular acciones entre otros equipos similares de naturaleza nacionales e internacionales para así entender, ¿no?, los incidentes de seguridad digital. Los órganos correspondientes son quienes emitirán una alerta a todas las personas para proceder a reportar y desactivar las páginas sospechosas e iniciar una inmediata investigación. Y bueno, con todo lo recabado e indagado, podemos afirmar que la filtración de datos es un accionar que consiste en divulgar la información privada de las personas con objetivos malintencionados. Esto ha evolucionado junto con la simplificación del uso de las tecnologías. Asimismo, podemos afirmar que la filtración de datos es perjudicial para cualquier ciudadano con derecho a la protección de datos personales. Si bien existe una entidad que se encarga de tomar acción frente a esto, es necesario que nosotros, como ciudadanos, también adoptemos ciertas medidas de seguridad para así evitar ser víctimas de este tipo de delincuencia digital. Muchas gracias por su atención.